Formulación de hipótesis, módulo 3. Cuando hablamos de una hipótesis como concepto, estamos hablando de una explicación tentativa de la relación entre dos o más variables. Es una apuesta también, pero no es una apuesta desinformada, al contrario. Cuando hace un investigador una revisión de literatura, las hipótesis son realmente apuestas informadas. Claro, estas se van a formular según el alcance del estudio. Existen varios tipos de hipótesis. Está lo que se conoce como hipótesis de investigación, está lo que se conoce como las hipótesis nulas, las alternativas y la hipótesis estadística. Vamos a discutir cada una en detalle. Ahora, al terminar este módulo, ustedes serán capaces de comprender los conceptos de hipótesis, variables, definición conceptual y definición operacional de una variable, conocer y entender los diferentes tipos de hipótesis, aprender a deducir y formular hipótesis, así como a definir de manera conceptual y operacional las variables contenidas en una hipótesis y responder las inquietudes más comunes en torno a las hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Más específicamente son aquellas explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposiciones. También las hipótesis son las guías para una investigación o estudio. Las hipótesis también se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Es una manera más específica de coger nuestras preguntas de investigación que se proponen como interrogantes y llevarlas a un mayor grado de operacionalización basado en lo que la literatura nos refleja. Ahora, una pregunta que se hace todo investigador y los estudiantes graduados, ¿verdad?, que toman cursos en el área de investigación es: ¿en toda investigación cuantitativa debemos plantear hipótesis? Pues la respuesta es que no. No todas las investigaciones cuantitativas plantean hipótesis. Algunos estudios exploratorios no necesariamente requieren de hipótesis. Los estudios correlacionales, explicativos o descriptivos, no necesariamente. Ahora, cuando uno combina un estudio descriptivo con correlacional o explicativo, sí se formulan hipótesis. Así que, ahora, cuando son estudios correlacionales solamente o explicativos, o según nos lo dicen algunos autores, en estudios que buscan establecer algún grado de predicción o darle dirección a las hipótesis, sí se sugiere que se establezcan hipótesis. Ahora, cuando hay un fenómeno que no está ampliamente investigado, no necesariamente se deben plantear hipótesis al momento, sino que en un estudio descriptivo o exploratorio es mejor conocer mejor el fenómeno de estudio para ya entonces más tarde poder plantear diferentes tipos de hipótesis. Ahora, ¿las hipótesis son siempre verdaderas o se cumplen? No necesariamente son verdaderas o pueden o no serlo. O tampoco pueden o no comprobarse con datos. Como mencioné, son explicaciones tentativas, no los hechos en sí mismos. Hay veces que se cumplen, hay veces que no. Lo importante es ver cómo estas hipótesis nos acercan a un fenómeno investigativo, sobre todo en el campo de la psicología, que es importante tratar de entender, describir, observar y predecir el comportamiento
humano. Ahora, luego de que yo establezco los diferentes tipos de hipótesis, también yo tengo que tener bien pendiente cuáles son las variables, porque basado en las variables que yo quiero investigar, es que también establezco las hipótesis. Ahora, ¿qué son variables en sí? Son propiedades que tienen una variación y que pueden medirse u observarse. Lo opuesto es una constante, que es un elemento que no cambia. Las variables pues van a cambiar. Van a cambiar y eso es lo que buscamos, ver cómo se comporta el tipo de variación. Algunos ejemplos: género, masculino, femenino, edad, desde edades más pequeñas hasta edades más avanzadas, inteligencia emocional, producto interno bruto, presión arterial, motivación en el trabajo, resistencia al fuego de algún material como el acero, peso, actitud hacia el aborto, entre otros. Los constructos o construcciones hipotéticas son aquellas variables que se relacionan con otras dentro de un marco de una hipótesis o de una teoría. Por ejemplo, inteligencia emocional es un constructo o una construcción que hacemos los psicólogos para tratar de entender cómo las personas manejan las emociones desde la parte interna de sí mismo, cómo la construcción del yo de esta persona maneja sus diferentes emociones, así como también cómo las personas observan a otros manejando las emociones. Y más recientemente, cuáles son las bases biológicas o neurocientíficas del manejo socioemocional. Así que esa construcción o esas construcciones teóricas, sobre todo los psicólogos, hacemos muchas construcciones teóricas o hipotéticas para tratar de observar, entender, describir y predecir comportamientos en los seres humanos, y pues tenemos que crear estas construcciones o constructos que son dimensiones psicológicas que al final del día se miden de acuerdo a cómo las personas se comportan, cómo las personas contestan diferentes instrumentos psicológicos, entre otras cosas. Ahora, ¿de dónde surgen las hipótesis? Pues las hipótesis surgen de tres elementos fundamentales. Primero, el planteamiento del problema. Cuando estamos en el proceso de formular nuestra investigación, se fortalece con la revisión de la literatura. Ahí vemos si hay hipótesis que han sido investigadas previamente o nosotros estamos generando nuevas hipótesis. Y también cuando se han tratado de probar teorías y modelos para poder observar distintas generalizaciones empíricas. Ahora, ¿qué características debe tener una hipótesis? Primero que todo, naturaleza empírica. ¿Qué es la naturaleza empírica? ¿Cómo nosotros podemos medir cuantitativamente esa hipótesis? Ya sea la hipótesis per se y las variables o constructos que se utilizan para tratar de establecer dicha hipótesis. La verosimilitud, cuán veraces son, y esto lo vemos a través de la revisión de la literatura, la comprensibilidad, cuán comprensible, cuán entendible es esta hipótesis de acuerdo a lo que yo quiero estudiar, cuán clara, cuál es la claridad que esta hipótesis me presenta de manera parsimoniosa, donde yo trato de buscar cuáles son las explicaciones más simples primero, antes de entrar en lo que es la complejidad o hipótesis que sean mucho más complejas. Términos precisos, o sea, la hipótesis también tiene que derivar unos términos que sean precisos para la reproductibilidad. O sea, cuando yo quiero reproducir una investigación, quiero probar hipótesis que otros ya previamente han estudiado, pues tiene que haber unos términos precisos. Por eso, junto con la hipótesis, estamos o vamos a estar trabajando las definiciones operacionales de los constructos o las variables que vamos a estudiar. Así que
Las hipótesis también deben estar relacionadas con técnicas estadísticas, cuando hablamos de la investigación cuantitativa, con el propósito de probarlas, de rechazarlas o no, cuando se establecen dichas hipótesis. ¿Qué tipos de hipótesis se pueden establecer? Hay 4. Está la hipótesis de investigación, que es la hipótesis central de mi estudio. Luego establecemos a raíz de la hipótesis de investigación cuál es la hipótesis nula, que es la hipótesis de falseabilidad, como nos diría Karl Popper. La hipótesis alternativa, que es la hipótesis que niega la hipótesis nula. Y las hipótesis estadísticas, que se fundamentan en los diferentes tipos de análisis que realizamos para rechazar o no tanto la hipótesis nula como la alternativa o alterna, como también se le llama. Ahora, ¿cuál es la hipótesis de investigación? La hipótesis de investigación nos establece claramente qué es lo que perseguimos en el estudio. Si es un estudio cuyo acercamiento es descriptivo, pues vamos a ver cuál es la dirección de esa hipótesis, si es una dirección específica hacia un lado u otro de la distribución muestral en lo que es la prueba de hipótesis. Por ejemplo, si yo establezco una hipótesis direccional, en términos de inteligencia emocional, yo establezco una hipótesis de investigación donde las mujeres, el grupo de mujeres que voy a investigar sale más alto en inteligencia emocional que los hombres. Pues yo estoy diciendo que las mujeres van a salir más alto en inteligencia emocional que los hombres. Estoy en mi hipótesis de investigación dándole dirección a dicha hipótesis. Y ahí, pues, de facto, establezco hacia dónde van los datos. Ahora bien, si yo establezco una hipótesis que no es direccional, una hipótesis de investigación no direccional, yo puedo decir que va a haber diferencias estadísticamente significativas entre la inteligencia emocional de hombres y mujeres, pero no voy a decir quién va a salir más alto. Así que esa es la diferencia entre una hipótesis de investigación direccional y una no direccional. También las hipótesis de investigación se presentan en estudios correlacionales, estudios de diferencia de grupo y estudios causales. Los estudios causales por lo general son estudios de laboratorio, donde pues se tiene un control bastante riguroso de unas variables que se le llaman también las variables independientes, porque se van a controlar independiente del resultado o la variable resultante, que es la dependiente. Hipótesis descriptiva de un dato o valor que uno pronostica o dirección. El aumento de número de divorcios de pareja cuyas edades oscilan entre 18 y 25 años será de 20% el próximo año. En un contexto específico, como en un país, puede ser Puerto Rico, Colombia, Venezuela, etc. Eso es una hipótesis también direccional. También las pequeñas empresas dedicadas a la fabricación de artesanías en la comunidad o en una comunidad tendrán un monto máximo de ventas por exportación de $20 millones. ¿Ven? Son hipótesis descriptivas que van hacia una dirección. También tenemos hipótesis correlacionales. Algunos ejemplos de ellas es a mayor exposición por parte de los adolescentes a videos musicales con alto contenido sexual, mayor manifestación de estrategias en las relaciones interpersonales para establecer contacto sexual. Esta es una hipótesis correlacional. También a mayor autoestima habrá menor temor al éxito. Esto es una hipótesis correlacional negativa. La anterior es una de carácter positiva. El tabaquismo está relacionado con la presencia de padecimientos pulmonares. A mayor tabaquismo, mayores padecimientos pulmonares. Otra hipótesis correlacional de tipo positivo. También tenemos las hipótesis de diferencia entre grupos. Los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes en las suyas.
También tenemos otro ejemplo, el tiempo en que tardan en desarrollar el SIDA las personas contagiadas por transfusión sanguínea es menor que las que adquieren por transmisión sexual. Lo mismo con la resistencia de dos materiales base para la construcción, la efectividad de 3 tipos de vacunas en relación con un virus, el efecto de distintos tipos de métodos de enseñanza-aprendizaje, etc. Hipótesis que establecen relaciones de causalidad. Un clima organizacional negativo crea bajos niveles de innovación en los empleados. La falta de educación sexual provoca embarazos no deseados y la desnutrición genera bajas defensas en el organismo. Estos son ejemplos de hipótesis de relaciones causales. Ahora, como les mencioné previamente, la correlación no es igual a la causalidad. La correlación lo que asume es asociación. Tenemos también lo que se conoce como tipos de hipótesis causales. Tenemos las hipótesis causales bivariadas, que asumen, por lo menos las bivariadas, dos variables, una independiente, que es la que yo controlo, y la dependiente, que es la que yo mido. También tenemos hipótesis causales multivariadas, donde puedo tener varias independientes y varias dependientes, con modelos multivariados que son un poco más sofisticados, y los análisis tienden a ser un tanto más complejos a la hora de interpretarlo. ¿Qué son las hipótesis nulas? Las hipótesis nulas son proposiciones que niegan o refutan la relación entre variables. Hay prácticamente tantas clases de hipótesis nulas como de investigación. La hipótesis de investigación pues se plantea en términos generales. La hipótesis nula lo que va a plantear es la negación de esa hipótesis de investigación también. Y se utiliza el símbolo para hipótesis nulas de HO o H0 le llaman algunos. Ejemplos de hipótesis nulas. El aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años no será del 20% el próximo año. Ven que ya hay una negación. No. Por eso Karl Popper, el filósofo que hablaba de la falseabilidad de la hipótesis, establecía que los investigadores tenemos que tratar de rechazar las hipótesis nulas. Hay que tratar de rechazarlas de manera tal que no nos prejuiciemos a favor de los resultados de la investigación. Siempre hay que tratar de negar lo que queremos investigar. Ese es el planteamiento de Karl Popper. Otro ejemplo, no hay relación entre la autoestima y el temor al éxito. Aun cuando yo creo que puede haber una relación entre la autoestima y el temor al éxito, pues tengo que falsear la hipótesis, tengo que plantearla como negativa de manera tal que no me prejuicie y pueda cargar las interpretaciones e incluso los datos y los análisis a favor de lo que yo creo. Otro ejemplo es la percepción de la similitud en religión y valores y creencias no provoca mayor atracción. Nuevamente ven que hay nulidad, hay la búsqueda de la negación. ¿Qué son las hipótesis alternas o alternativas? Son la afirmación de la hipótesis. Si la hipótesis nula es que no va a haber diferencia, la hipótesis alternativa o alterna es que sí va a haberla. Son posibilidades distintas o alternas ante la hipótesis de investigación y la nula. La hipótesis de investigación por lo general tiende a ser, y valga la redundancia, un tanto más general. Las hipótesis nula y alterna son un tanto más específicas. También se simboliza en este caso como HA, en algunos libros de texto H1. Va a depender del autor. Ejemplos de hipótesis de investigación nula y alternativa. Aquí tenemos la
la hipótesis de investigación, el candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del Consejo Escolar entre 50 y 60% de la votación. La hipótesis nula en este caso es que el candidato A no obtendrá en la elección para la presidencia del Consejo Escolar entre el 50 y 60% de la votación total. ¿A que niega, la hipótesis nula niega la de investigación? Y entonces, cuando usted mira la alterna, es básicamente bien parecida a la de investigación. O sea, el candidato obtendrá en la elección para la presidencia del Consejo Escolar más del 60% de la votación. O sea que se parece un poco, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la alterna niega la nula y la nula niega la alterna. Así que eso es bien, bien importante. Acá tenemos un buen ejemplo de cómo manejar las diferentes hipótesis, tanto nulas como alternas, y la de investigación. ¿Cuál es la utilidad de las hipótesis? ¿Para qué sirven? Pues miren, son las guías de una investigación en el enfoque cuantitativo. Hay investigaciones cualitativas donde también algunos investigadores se atreven, ¿verdad? Son aguerridos en términos de plantear hipótesis, cuando la investigación cualitativa no necesariamente requiere del planteamiento de una hipótesis, pero algunos lo hacen. Y como la hipótesis es una explicación tentativa a un fenómeno, pues puede tener encuadre en términos cualitativos y mixtos, desde luego. Tienen una función descriptiva y explicativa según sea el caso o la situación. También busca probar teorías o modelos y sugiere teorías y modelos. Así que la hipótesis es una herramienta necesaria para la investigación. Ahora, esta pregunta: ¿deben definirse las variables de una hipótesis como parte de su formulación? Seguro. Es indispensable definir los términos o variables incluidos en toda hipótesis. Si no hay una definición de las variables, no solamente hay una investigación, sino que no se puede reproducir investigaciones para tratar de evaluar hipótesis en poblaciones similares. Así que hay que definir operacionalmente las variables. Por tanto, una variable o varias deben ser definidas tanto a nivel conceptual como operacional. Aquí tenemos dos ejemplos: una definición conceptual o tipo constructo. Aquí también se le llama constitutiva, pareja ideal en las relaciones románticas. ¿verdad? Aquí la definición conceptual es el prototipo del ser humano que los individuos consideran que posee los atributos más valorados por ellos y que representaría la opción perfecta para implicarse en una relación amorosa, romántica e íntima de largo plazo. Y abrimos paréntesis, casarse o al menos vivir con ella, y cerramos paréntesis. Aquí bien, la definición conceptual es una definición teórica, vamos a ponerlo así. Los psicólogos utilizamos muchísimas definiciones conceptuales o basadas en constructos para poder medir con mayor precisión estas dimensiones psicológicas que, basado en observaciones, en experiencia y en cómo la gente maneja sus procesos mentales, redundan en comportamientos observables. Por ejemplo, otra definición conceptual o constitutiva: Producto Interno Bruto, conjunto del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo determinado, que puede ser trimestral o anual. El PIB o Producto Interno Bruto puede ser clasificado como nominal o real. En el primero, los bienes y servicios finales son evaluados a los precios vigentes durante el periodo en cuestión, mientras que en el segundo, los bienes y servicios finales se evalúan a los precios vigentes en un año base. Nuevamente, están viendo aquí una definición conceptual, es más teórica, pero es importante tenerla de manera tal que nos dé una guía. Y otros que quieran hacer investigación
sobre este tema, pues ahí tienen definida operacionalmente, pero de manera conceptual, la variable. Y las operacionales, estas especifican qué actividades u operaciones deben relacionarse para medir una variable. Desde cómo yo la voy a medir, específicamente si es a través de una prueba, a través de un termómetro, cómo yo voy a esa definición conceptual darle vida. Por ejemplo, pues inteligencia emocional, yo defino conceptualmente las dimensiones de inteligencia emocional, pero operacionalmente las mido a través de una escala que mida inteligencia emocional. Así que básicamente esta es la forma en que nosotros establecemos hipótesis, distintos tipos de hipótesis, y operacionalizamos variables que hacen que nuestras hipótesis se puedan evaluar y nosotros resaltar si rechazamos o no las mismas.